Aquí da comienzo el programa de hoy. Y ya estamos en la cuarta temporada de Entrevistas en el Saloncito, un programa de la universalradio.com producido por Mirene Palacios y con la conducción de Mirene Palacios y Gabriel Sansón. Como nos dice Miren, cultura en la Universal Radio. Adelante, que ya comienza el programa. Bueno, amigos, hoy ha tocado la presentación A. Ustedes se dirán, ¿qué es esto de la presentación A? Es que en esta tercera temporada tenemos 3 presentaciones distintas y hoy ha tocado la A. Porque yo escuchaba los programas de otras temporadas y todo el año con la misma presentación se me hacía pesado. Pero ahora tenemos 3 presentaciones y las vamos cambiando. Ustedes ya saben que yo soy Soltame, que estos son las entrevistas en el Saloncito, que Miren tiene pagada una cuota por adelantado de los muebles. Es que ya hasta las paga por adelantado las cuotas. Que en Madrid se nos vino el frío, la lluvia, teníamos ese veronio tan bonito, y nos lo han arruinado. Dicen que algunos políticos con el tema de los recortes nos cortaron la calefacción y nos mandaron el frío, pero yo no lo tengo claro tampoco. Y miren, allá en Bilbao, ¿qué pasó? ¿También le cortaron la calefacción? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Lo primero, un saludo especial a los que están un poquito más lejanos y por supuesto a los que luego nos escuchan diferido. Yo les hablo desde Bilbao, la capital del mundo, porque esto es fantástico. Nosotros no tenemos frío y tenemos lluvia. Estamos como con un veroño, otoño más o menos. Nos ha vuelto de nuevo el calor, nos hemos quitado un poquito el abrigo a mediodía. Quiero decir, la temperatura es agradable, no hay lluvia y está Bilbao muy, muy bonito. La verdad es que está guapo. ¿Y qué tenemos hoy? Pues, hombre, después de las salutaciones de rigor, tenemos hoy a una persona que, hombre, la verdad, yo le tengo gran cariño porque además de ser un gran escritor, editor y una gran persona, pues le conozco y me parece que es entrañable, ¿no? Y bueno, le tengo mucho aprecio. Es un chico joven, pero aunque yo sea mayor, no deja de ser un chico guay, como digo yo, ¿no? Se llama Juan de Diego Garduño. Él, claro, es de Córdoba, lo que pasa es que está en Madrid y nos va a explicar más. Buenas tardes, buenas noches para los que son buenas tardes allí por el Sudamérica, países americanos que tienen un diferente horario. Juan de Dios Garduño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí esperando vuestra llamada estaba. Bueno, escúchame, Juan, sí. ¿Cómo comenzó tu pasión por lo que es la literatura? Cuando eras chico. Pues mira, empezó desde bien pequeño porque, yo vivía en un pueblito pequeño de Córdoba y mis abuelos paternos vivían en Sevilla, ¿no? Entonces íbamos a verlo y podíamos, porque no teníamos mucho dinero y podíamos ir a verlo muy poco, una vez al año, a veces 2. Y entonces mi abuelo era muy asiduo de leer el periódico y con el periódico regalaban todos los días pues cómics de Mortadelo y Filemón, de Zipizape, de Rompetecho, de Anacleto, Agente Secreto y demás. Entonces lo que hacía mi abuelo era, como sabía que me gustaba leer, pues me guardaba todos los cómics, ¿no? Entonces juntaba muchísimo. Yo me acuerdo que tenía pilas y pilas que teníamos que meter en el maletero cuando nos volvíamos. Y a raíz de ahí empezó pues eso, mi amor por la literatura. A mi padre también le encantaban los cómics de Mortadelo y Filemón y siempre había alguno por casa. Y bueno, pues de la lectura a la escritura, pues hay solo un paso, ¿no? El amor por las letras. Y así fue como comenzó mi amor por la literatura. ¿Y cuando llegaste a la adolescencia, los primeros libros, a qué te fuiste? Leía de todo, la verdad, era muy variado en mis lecturas, de hecho lo sigo siendo. Lo que pasa que al llegar más o menos, tenía alrededor de 15 años, me acuerdo que un día un amigo mío del instituto se compró La Zona Muerta. Yo había oído hablar de Stephen King, pero a través de las adaptaciones cinematográficas que le habían hecho, y entonces me comentó que le había encantado La Zona Muerta y yo tenía mucha curiosidad. Así que se lo pedí, bueno, me lo prestó y ya fue, bueno, mi amor por el terror se desbocó, ¿no? En esos momentos.
Entonces a partir de ahí comencé a leer muchísimo más terror que de otras temáticas, aunque ya te digo que siempre voy cambiando un poco de temática, no me gusta centrarme solo en el terror. Lo mismo que a la hora de escribir me gusta mezclar el terror con otros géneros, ¿no? ¿Y qué eran mejores, las películas o los libros? Los libros, siempre me gustaban muchísimo más los libros porque en los libros se puede profundizar mucho más en la personalidad, ¿no?, de los personajes. Y bueno, ya te digo, por eso básicamente. ¿Y cuál fue tu libro preferido? De pequeño, pues tenía varios y eran todos Stephen King. Me encantaba El Resplandor, Silent Slot o It, ¿no? Y luego fuera de Stephen King me encantaba El Guardián entre el Centeno, que le tengo muchísimo cariño, o El Señor de las Moscas. Bueno, ya te digo que tengo muchísimo, me podría tirar ahora y ahora hablando de mis libros favoritos. ¿Y empezaste a escribir? Pues más o menos tendría 12 años. ¿Y qué hacías con tus escritos? De eso tengo ahí anécdotas curiosas porque ya te digo, como en casa éramos más bien pobres, pues y antes no existían ni los ordenadores, ni tenía acceso a una máquina de escribir, pues recuerdo que escribía en las libretas del colegio, ¿no? Y como no teníamos mucho dinero, pues mis padres me reñían, sobre todo mi madre me reñía muchísimo porque gastaba las libretas del colegio en un pispán, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que me pillaba algún relato o algo en las libretas me reñía por eso, porque se gastaba y no había dinero para comprar mucho, ¿no? Y ya al final lo que tuve que hacer era que arrancaba las páginas y las dejaba en el colegio, en mi taquilla, ¿sabes? Para que no vieran mis padres que había gastado las páginas de las hojas de la libreta, vaya. ¿Y eso te lo guardabas para vos o se lo dabas a tus amigos para leer? No, además no tenía, bueno, mis padres no compartían el amor por la lectura, ¿no?, que yo tengo, ni mi hermano. Solo tenía tengo una tía que sí que leía todo lo que escribo y una profesora que me animó muchísimo de ciencias sociales, que se llama Milagros, que perdí el contacto con ella, me da mucha pena. O sea que básicamente solo se la enseñaba a mi tía Mari y a esta profesora que te comento. No había nadie más en mi entorno que le gustara escribir o que le gustara tanto leer como para que le pasara mis manuscritos. Ahora nos encontramos con un montón de manuscritos dando vuelta. ¿Y cómo llegó el momento de publicar? Bueno, pues la primera novela que publiqué en una editorial tradicional fue Y pese a todo, que fue de casualidad, vaya. Yo tenía escrita una novela de zombies, bueno, estaba terminándola ya, de una novela de zombies muy típica, muy tradicional, ¿no? Entonces, bueno, iba a empezar a buscar editorial y un amigo, Claudio Cerdán, me dijo que Dolmen estaba buscando manuscritos de género Z, ¿no? Porque había empezado a publicar su línea Z y entonces digo, hostia, pues se lo voy a enviar a ellos, ¿no? Se lo envié y bueno, me dijeron que les había gustado, pero que querían esperar un poco a ver cómo funcionaban otros títulos que habían publicado, que eran Los Caminantes de Carlos Sisi o Diario de un Zombie de Sergi Jauguel, una novela de Víctor Conde. Y bueno, querían ver un poco cómo funcionaban en ventas esas novelas para saber si definitivamente me publicaban o no, ¿no? Entonces me pidieron unos meses de espera. Lo que hice fue que dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Acabo de terminar de escribir una novela de zombies, digo, ¿y qué hago? Y me planteé escribir Y pese a todo, que es la otra novela de zombies que al final acabé publicando, ¿no? Me dije que quería algo totalmente diferente a lo que acababa de escribir, que era una novela, ya te digo, de zombies, pero muy tradicional. Y entonces, bueno, ya me vino a la mente el argumento de Y pese a todo y me puse manos a la obra. Y cuando la terminé, como aún no me habían dado respuesta de Dolmen, le mandé el manuscrito a Álvaro Fuentes, que me escribía mucho con él, y le dije que lo leyera porque la verdad me gustaba más que el otro, ¿no? Y bueno, a Álvaro Fuentes le encantó, le pareció una idea genial, les pedí que si publicaban alguna mía que fuera esa y no la anterior, y al final, pues mira, se publicó la de Y pese a todo. ¿Y qué tenía de particular ese argumento? Bueno, yo creo que se alejaba bastante de lo que era más tópico del género, ¿no? Aquí no estaba el ejército, ni estaba, pues no era el pleno apogeo de los zombies, sino que esto sucedía muchos años después de que la plaga zombie pues más o menos terminara. Había muy pocos personajes, no había casi muertes, era un poco atípica, ¿no?, esta novela. Y bueno, yo pensaba que en realidad no iba a funcionar por eso mismo, porque me alejaba un poco del estereotipo, ¿no?, de las novelas de zombies que se estaban publicando.
Y la humanidad necesita esa famosa plaga zombie. A veces pienso que sí, ¿no? La verdad es que nos haría falta resetear, sobre todo en el aspecto político, ¿no? Cada vez estoy más seguro de que nos haría falta eso, pues empezar de nuevo, acabar con, como dice Pablo Iglesias, con la casta política y empezar de nuevo. También que la casta política es culpa nuestra por haberla permitido ser así. Por supuesto. Así que un reseteo de la humanidad. ¿Y es tan fácil lograr un reseteo? No, si no ya lo hubiéramos tenido. Todavía no había una tercera guerra mundial, aunque hayamos estado cerca, ¿no? ¿Y qué sensación después de haber publicado este primer libro? Pues fue muy buena, claro. Era mi primera novela, funcionó bien en críticas, en ventas. Luego apenas habían pasado 3 o 4 meses desde su publicación que Vaca Films se interesó en comprar los derechos para llevarlo al cine. O sea que fue pues subirme a una nube, ¿no? Era algo que había soñado desde que tenía 12 años y se estaba cumpliendo, ¿no? En esos momentos. ¿Y tu entorno cómo lo vio? Ese cambio en ti. Bueno, al principio, pues bueno, mi madre como que a mi padre le daba un poco igual, si era algo que me gustaba, pues adelante, ¿no? Pero mi madre veía que el camino de la escritura no me llevaba a ningún sitio, ¿no? Entonces me decía muchas veces que era tontería seguir insistiendo y eso porque nunca me iba a ganar la vida, ¿no? Con la escritura. Y nada, ahí he seguido y mira, al final me ha ido muy bien. ¿Y de ahí cómo te encaminaste a tu tercer novela, digamos, aunque fue la segunda que hayas publicado? ¿O escribiste algo en el medio y no salió? Bueno, tengo una antología de relatos también publicada, que salió primero con 23 escalones y luego cuando la editorial cerró, pues recuperé los derechos y la tengo subida gratis a internet, ¿no? Y luego, pues las otras 2 novelas, una la volví a publicar con Dolmen, que es El arte sombrío, que abrió la línea Stoker de terror de Dolmen, y la otra es El camino de baldosas amarillas, que la publiqué con Tyrannosaurus Books y bueno, estoy muy contento con las 2, la verdad. ¿Y esa antología de qué trataba? Eran relatos que fui recopilando con el paso del tiempo, que principalmente habían ganado pues certámenes y a lo mejor pues, no se habían publicado o se habían publicado en antologías con una tirada muy pequeña. Y bueno, me apeteció juntarlo, a la editorial a 23 escalones le encantó. Les pedí sinceridad absoluta, les dije que si ellos veían que la antología no tenía calidad suficiente para publicarse, que no la publicaran, pero bueno, a ellos les encantó y la publicaron, o sea que, y luego pues la experiencia que he tenido con ella es muy buena, porque ha tenido miles y miles de descargas y bueno, me escribe mucha gente para hablarme de los relatos y me ha encantado ya. ¿Y cuál fue el tema común de esos relatos? No, simplemente el autor era el tema común, porque toco diferentes palos. Desde el terror, la aventura detectivesca, la fantasía, la ciencia ficción, ¿no? Tocó un poquito ahí cada palo. O sea que el único nexo era que pertenecían al mismo autor. Y el siguiente libro que nos dijiste recién el nombre, ¿de qué trataba? Bueno, El camino de baldosas amarillas, la verdad es que lo escribí un poco porque con mis anteriores novelas siempre las había situado en Estados Unidos. Había mucha gente que me preguntaba si no era capaz de escribir algo que se desarrollara en España, ¿no? Y entonces, bueno, le di vueltas a la cabeza y se me ocurrió la idea pues del camino de baldosas amarillas, que trata sobre un chaval de Córdoba, un niño prácticamente, que durante la posguerra civil española es internado en un manicomio de Valladolid, ¿no? Y ahí, pues bueno, como sabéis, por aquellos entonces los manicomios no estaban controlados no estaban supervisados por ningún organismo, simplemente pues los directores de manicomio hacían lo que querían, ¿no? Entonces metí ahí a mi Torcuato y nada, le enfrenté, digamos, a lo peor que tiene el ser humano y también pues a lo mejor que tenemos, que es el amor, ¿no? O sea que ahí hice un mix muy bueno. ¿Y qué tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas? Tiene que ver mucho, porque de hecho el libro de cabecera del protagonista es Alicia en el País de las Maravillas, es un libro del que no se puede separar y bueno, al fin y al cabo la historia tiene mucho paralelismo con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Tenemos a nuestra Alicia, tenemos a Totó, tenemos al león, tenemos al hombre de hojalata, los tenemos a todos dentro de mi novela también. ¿Y por qué se te dio de Alicia en el País de la Maravilla?
Bueno, es en un esa libro que me época. influyó también mucho de pequeño, ¿no? Me encantó, como, al igual que los libros de Michael Ende, y quería rendirle un homenaje en algunos de mis escritos. Y mira, junté este homenaje con un homenaje que quería hacerle también a Torcuato Luca de Tena por sus renglones torcidos de Dios. Y también nos nombraste otro libro. El arte sombrío, el que abrió la línea Stoker, es una novela policíaca bastante oscura que desarrollo en la Luisiana francesa, ¿no? Y bueno, es muy de terror también, con asesinos en serie, con los pantanos de fondo, ¿no? Y bueno, otra de mis novelas. Esta fue mucho más coral, mucho más protagonista, muchas tramas, ¿no? No tiene nada que ver con El camino de las dosas amarillas o Y pese a todo. Y tu camino siguió. Pero vos seguís siendo el mismo que escribió aquel primer libro de zombies. Sí, bueno, los años te van transformando un poco, te van cambiando, te hacen más paciente, más tranquilo, ¿no? Y bueno, se van teniendo otro tipo de prioridades, tienes hijos y te cambian la vida, ¿no? Entonces, sí, en el fondo soy el mismo que cuando empezó, o quiero creerme que sigo siendo la misma persona, pero sí, hay cosas que es normal que cambien con el paso del tiempo, ¿no? No soy tan ingenuo como antes. Y seguro que a mucha gente se le presentará la misma pregunta, ¿no? Una persona que escribe terror, ¿cuál es su peor pesadilla? Pues es otra cosa que, por ejemplo, hace más de 5 meses te hubiera dado una respuesta diferente, pero porque no era padre. Hoy en día soy padre y la verdad, pues me aterra que a él le pueda pasar algo a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya te digo, los terrores van cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Y tus pesadillas pasan por zombies? No, que va. Anoche mismo tuve una pesadilla y era porque yo me dediqué durante muchos años a vender enciclopedias puerta a puerta, eran enciclopedias de Planeta. Y anoche pues tuve una pesadilla con que volví a tocar puertas para vender enciclopedias, o sea que esas son mis pesadillas hoy en día. Y contanos un poco tus historias, tus anécdotas sobre el haber participado en distintas competencias de relatos o ese tipo de cosas que se compiten. Sí, bueno, no es que tenga tampoco, gracias a participar en certámenes de relato y demás, pues he ido haciendo amigos, enemigos, ¿no? Entonces tengo anécdotas pues, muy bonitas, como por ejemplo cuando me picaba mucho con el escritor Darío Vilas, que este año ha ganado el premio Nocte a la mejor novela de terror en España, ¿no? Entonces recuerdo con dulzura, ¿no? Aquellos momentos en los que nos picábamos tanto y mira, poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Y bueno, pues recuerdos negativos a lo mejor de cuando yo ganaba algún certamen o quedaba finalista y me escribían otras personas que habían participado en el certamen, pues diciéndome que mi relato no era tan bueno y cosas así que se dan en este mundillo. ¿Y el mundo de Internet cómo te influyó? Yo la verdad es que accedí al mundo de Internet de forma tardía, ¿no? Porque ya te digo, como en mi casa no había mucho dinero, no había dinero ni para comprar un ordenador, ni para poner Internet, ni... Entonces, no sé, si con cerca de 19 años fue cuando empecé a trastear Internet. Y bueno, para un escritor pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Sus ventajas son que está muy en contacto con sus lectores y las desventajas, la que quizás la mayor que tenemos es que nos entretiene demasiado Internet, ¿no? Y eso la verdad que es el gran enemigo del escritor. Vos pensás que para mí Internet empezó a existir después de los 35 años. Sí, Porque sí. es que antes no estaba, no existía. Claro. No, pues yo cuando tenía 19 años sí que existía, pero no podía permitírmelo. Y seguimos contando de tus otros libros, porque la lista que nos ha puesto Miren era muy larga. Sí, bueno, ya otros serán de relatos, porque ya te he hablado de todas mis novelas publicadas hasta ahora. ¿Y las otros son relatos que has hecho alguna otra antología? De relatos propios no, pero sí que he participado en antologías corales, ¿no? Con muchos escritores. Y es que, no sé, quizá la última que recuerdo es la que participé que sacó Timon Mas de REC, las películas de terror de REC,
que me pidieron que colaborase con un relato y le tengo también mucho cariño al relato que escribí, ¿no? Para esa antología. Y eso, y bueno, pues es que últimamente no participo en muchas antologías de relatos, era más hace unos años que participaba en muchas, pero ya como que vas teniendo otras prioridades y te centras más en la novela, ¿no? ¿Y la parte de tu vida que se involucró con el cine? Eso también me viene de pequeño, porque pues recuerdo que con 5 o 6 años a mí me encantaba pues ver películas de miedo ya, o sea que me daba muchísimo miedo, era un cagón, lo sigo siendo un poco todavía, y entonces me acuerdo que a escondidas de mis padres me ponía a ver películas de miedo y bueno, al final el cine influyó muchísimo, ¿no? También en mi estilo literario se nota, hay mucha influencia del cine, ¿no? Soy muy directo y de ahí viene también un poco mi amor por los guiones, por escribir guiones, que últimamente pues estoy escribiendo muchos guiones para cortometrajes y demás, e involucrándome más en el cine, que también pues esto me viene del tema de que adapten mi película, ¿no? Que me ha permitido, mi novela, perdón, y pese a todo, que me ha permitido pues introducirme mucho más en el mundo del cine, ¿no? Y que me tomen más en serio. Y cuando te pones a escribir con música de fondo para no distraerte, ¿qué tipo de música escuchas? Pues principalmente escucho bandas sonoras. Soy un apasionado también de las bandas sonoras del cine y siempre tengo puesta alguna banda sonora pues eso, que me haga concentrarme en lo que estoy escribiendo, porque con el tema ese de que hay 3 niños en casa, pues la verdad que a veces cuesta concentrarse, ¿no? Si no tienes música de fondo, ¿no? Porque estás oyendo ahí las peleas, estás oyendo los gritos, las risas y demás, y a mí enseguida se me puede sacar de una novela. O sea, si estoy escribiendo necesito máxima concentración. ¿Y no has pensado escribir una novela para tus hijos? Pues por ahora no. Alguna vez sí que he escrito relatos para antologías benéficas y demás, que son relatos infantiles, pero no me veo escribiendo literatura infantil. Sí me veo escribiendo el tipo de literatura que me gusta y dedicándoselo a mis hijos, por supuesto, pero no escribir algo de profeso ahora mismo de literatura infantil. ¿Y proyectos futuros que tengas? Pues he terminado hace poco una novela de barcos de vapor en el Mississippi a finales del siglo XIX y ahora mismo estoy repasándola, está dividida en 3 partes y estoy ya por la segunda y nada, espero tenerla terminada dentro de poco y mandársela a mi agente. Es un poco también alejándome del terror, aunque bueno, son aventuras y en algunos pasajes pues sí que puede ser algo oscura la novela. Pero en esta he querido rendirle homenaje pues a Mark Twain, ¿no? Y a sus novelas de Tom Sawyer, Huckleberry Finn y a sus cuentos, por supuesto. Ahí me has dado en el corazón. Porque para mí Mark Twain fue uno de los grandes escritores que sinceramente no está valorado, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a leer las versiones mal traducidas de los libros que acabas de decir. Bueno, en Estados Unidos está muy muy bien valorado. Está, yo creo que a la altura de Charles Dickens, no sé qué. Pero nosotros, en todo lo que es la lengua castellana, no está muy valorado. Está como así, un escritor que ha pasado, y para mí el relato de El robo del elefante blanco es una obra de arte. Sí, yo lo que pienso es que aquí en España, pues bueno, aunque es un clásico, creo que se orienta mal el tipo del lector, ¿no? Al que van dirigidas sus obras, ¿no? Porque todo el mundo se cree pues que Tom Sawyer y Huckleberry Finn, pues por ejemplo, son obras infantiles. Sin embargo, lo lees y te das cuenta de que no, es algo que puede leer un adulto y de hecho un adulto le puede encontrar pues la ironía, ¿no? Y el doble sentido que le daba Mark Twain a sus escritos. Yo tuve la suerte de que haya caído en mis manos una traducción original de Un yanqui en la corte del rey Arturo. y es una obra de arte, cómo lo relata, cómo pinta lo que es la época medieval. Es una genialidad. Sí. Lo que pasa es que después no lo agarra... de sus novelas más conocidas. Y escúchame, después lo agarra un traductor que lo traduce para niños y es la literatura de Mark Twain que normalmente se lee. Claro. Bueno, ahí me has tocado el corazón con lo de Mark Twain, porque yo soy un apasionado, me encanta la forma de relatar. De hecho, mira, te doy una exclusiva, porque Mark Twain sale en la novela.
Ajá, bueno, Es uno de esa los novela en personajes. cuanto salga, esa la tengo que tener. Escúchame, tus personajes, ¿cómo los inventás? Pues mira, lo de los personajes es algo que me tomo muy en serio y creo que lo he heredado de Stephen King porque es impresionante la capacidad que tiene de darle personalidad a los personajes, ¿no? Y es algo que como escritor valoro muchísimo, ¿no? De hecho, a veces pienso que valoro más que me desarrollen muy bien a un personaje que la trama en sí, ¿no? Que luego me están contando. Entonces, la verdad que me tomo muy en serio la creación del personaje, ¿no? Hago pues una Biblia con el personaje y toda su vida y la consulto mucho o tomo como referentes a personajes de otras novelas o de películas de todo tipo. O sea, que vos te prearmás tu personaje, lo estudias. Sí, sí, la verdad es que sí. Me gusta conocer todo de él, aunque luego no sean cosas que no van a salir en la novela, pero me gusta conocer a mis personajes en profundidad, o sea, saber por qué toma cada decisión, saber hasta la colonia que usa, aunque no lo mencione, ¿no? A lo largo de la novela, es que lo considero básico. Si tú creas un buen personaje, pues pienso que el lector se va a encariñar con él, ¿no? Y va a sentir como suyas sus vivencias. Y de todos estos personajes que creaste, ¿cuál es tu niño mimado? Bueno, tengo dos a los que le tengo mucho cariño. Uno es Patrick Stendhal de Y pese a todo. Y el otro es Torcuato, ¿no? Cada uno, Torcuato, el personaje del Camino de Baldosas Amarillas, que es un niño, ¿no? Que es muy ingenuo y bueno, le pasa de todo, como te comenté antes. Entonces cada uno por su cuestión, pues no sé, me tocan el corazón, ¿no? Y dentro de tu cabeza tienen hasta cara. Sí, sí, por supuesto. Yo, aunque luego no soy muy de describir en mis novelas cómo son los personajes, pero siempre les pongo cara o tengo referencias. Pues, por ejemplo, Patrick, el que te comentaba, pues tenía una referencia muy clara que era Mel Gibson, el actor Mel Gibson, pero en sus años de Arma Letal, ¿no? Era un referente importantísimo para mí a la hora de crear el personaje. Entonces siempre que hablaba del personaje, pues me imaginaba a Mel Gibson. ¿Y hay algún personaje que seas vos? No hay ninguno que sea yo, pero bueno, todos mis personajes forman parte de mí y yo formo parte de ellos, ¿no? Pero no hay ninguno que yo sienta especialmente que sea que tenga mucha parte de mí, ¿no? Yo estaba tratando de elegir la canción para la mitad de la entrevista y no lo tenía claro. No tenía claro cuál era la que te iba a pegar. Pero voy a poner una de un grupo que sinceramente no lo puedo pronunciar porque son casi todas consonantes. Sí. Entonces, Sorprendeme. la vamos a poner, porque se llama Mixtelmixit, qué sé yo, pero Sí. a mí me pareció que entre ese tema y un tema de Lacrimosa eran los que te iban a pegar. Vale, de acuerdo. No sé si conoces a Lacrimosa, un grupo alemán, No. muy dark. Así que vamos al tema. Y Venga. en 4 minutitos estamos de vuelta aquí en las entrevistas en el saloncito. Bueno, se ha terminado la canción. Aquí Juan de la va a escuchar después, cuando escuche la grabación del programa, Sí. porque nosotros no escuchamos nada. Y ahora es el momento de decir, miren, ¿cómo están las redes? Pues mira, las redes a veces están como, bueno, pues como la situación, que depende cómo, pues están muy caldeosas y calientes, depende de que la temperatura de fuera y cómo esté el conjunto, pero hoy están como tranquilas, no sé. Lo que pasa es que me da la sensación que quizás cuando luego lo escuchen dirán, uy, que no he podido, que tal, que cual, ¿no? Pero bueno, no importa, porque para eso estamos nosotros y vamos a hacer un poco, bueno, pues esas preguntas que, hombre, ¿cómo no teniendo aquí a una persona que considero que hay que sacarle jugo y exprimirle, ¿no? Juan de, mira, yo tengo una intriga. A ver, tú has escrito la novela y pese a todo, y cómo ahora, metido en el tema del cine, ¿cómo te sientes? Con el pie en el suelo, yo te conozco, eres un hombre sencillo, sigues siendo sencillo. ¿Cuáles son tus pretensiones? Pues ya te digo, pues por ahora sigo siendo igual de sencillo, ¿no? La vida no me ha cambiado mucho desde que se anunció lo de la película. A lo mejor cuando
cuando salga la película en el cine, y si es un éxito, pues me cambiará a lo mejor más en el sentido de que seré más popular, ¿no? Pero yo creo que soy una persona que no levantará los pies del suelo, ¿no? Yo me gusta lo que hago, me gusta escribir, considero que soy bueno en ello, pero no creo que el tema de la película pues me vaya a suponer muchísimos cambios en mi vida. No creo de repente que ahora me convierta en un boom superventa al estilo de Javier Sierra o Blue Jeans, ¿no? Quiero decir, que te vamos a ver con las gafitas y con la barba, más o menos. Sí, igual, de vez en cuando pues tengo tonterías como ponerme un sombrero o ponerme las gafas de sol durante una entrevista, ¿no? Pero son cosas que hago a modo de gracia, ¿sabes? Porque al fin y al cabo soy andaluz, ¿no? Llevo el salero encima. Te queda guapo, eso te queda guapo. Claro. Bueno, y luego, a ver, teníamos, claro, alguna preguntita más. Leo Mazzola, que es una persona que nos sigue mucho y que está ahí, sí, y que nos apoya y demás, pues claro, quiere saber cosas, cómo no. Y dice, bueno, te da la bienvenida al saloncito, que bueno, saloncito es que es la casa de todos ya, porque claro, esto ya se han abierto las puertas y bueno, demasiado, ¿no? Dice, hombre, dice, un impresionante currículum, yo ahí también lo apoyo, que es un impresionante currículum que tienes, porque eres una persona muy joven. Gracias. Exactamente, y lo dice él también, no solamente lo digo yo, ¿no? Dice, bueno, a ver, una pregunta. En bastantes casos los autores, y también muchos lectores, suelen sentirse decepcionados cuando las obras literarias van al cine. Tú como guionista has estado en ambos lados de esa mesa, ¿no? En ambos lados. Sí. Yo soy los que piensan, dice Leo, que no hay que compararse, que simplemente son dos formas diferentes de expresar una misma historia, cada una con las herramientas y argumentos que lo son propios. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues tengo un punto de vista muy similar a él, vamos, de hecho idéntico. Pienso que en el momento que alguien coge tu historia, ya no va a contar la misma historia, aunque esté cogiendo tu historia, ¿no? Porque él tendrá otra visión de ella y como bien dice este hombre, pues además son otros medios, ¿no? Para contar la historia. Entonces, no tiene nada que ver la literatura con el cine en ese sentido, ¿no? El cine tiene que ser más visual. Entonces, no soy de los que comparan mucho, ¿no? Con el tema de cuando hay una adaptación cinematográfica, porque sé que tienen que ser diferentes, ¿no? Por fuerza. Date cuenta de eso, que es otra persona la que está dando su punto de vista de tu historia. Y bueno, en el mundo del cine además, como opina todo el mundo, digamos, porque los productores tienen cosas que decir sobre la película, el director tiene cosas que decir sobre la película, el director de fotografía también tiene cosas que decir sobre la película, los actores también pueden decidir. Entonces, son tantas personas las que tienen que juntarse para dar su visión de tu historia, que es normal que haya cambios, ¿no? Entonces, ya te digo, no me enfada, ¿no? El tema de que haya cambios, ni considero que a veces la adaptación cinematográfica es mejor incluso que la novela, otras veces, o normalmente, pues, si eres muy amante de la literatura, siempre te va a parecer que es peor, ¿no? La versión cinematográfica que el libro. Bueno, y ahora yo te pregunto, Juan de, tú que has estado, porque es verdad, nos has estado poniendo en tu muro todo lo que ha supuesto el rodaje, el que has ido allí a Rumanía, al otro sitio con la nieve. ¿Realmente hay bastante diferencia con lo que es la novela? Porque claro, es evidente que independientemente de la película se tiene que comprar la novela, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Claro. Está clarísimo que se tiene que comprar la novela, esa y otras. Sí. Pero ¿tú crees que tú que has vivido un poquito en la entretela aquella, ¿tú crees que hay mucha diferencia o han mantenido bastante ese guión? Hombre, hay cambios respecto a la novela. Hay cambios respecto a la novela, pero el alma de la novela, el leitmotiv de la historia que cuento sigue estando ahí, ¿no? Dentro de la película. Entonces, bueno, pues, aunque hay cambios que no entiendo y considero que van a peor en la película que en la novela, sin embargo hay otros que digo, hostia, qué idea más cojonuda han tenido con esto y que es que mejora lo que sucede en la novela, ¿no? Entonces ya te digo, hay sentimientos ahí enfrentados, pero el sabor de boca general que me queda es muy bueno porque Miguel Ángel Vivas, el director, es un enamorado de la novela y eso se ha notado a la hora de adaptarla al cine, ¿no? O sea que tú dirías que se han ajustado
lo suficiente como para que de alguna manera no haya esa diferencia, como a veces que dicen, bueno, a ver, pero este producto es como distinto, ¿no? Solamente es el nombre, traducido, lo que fuera, pero como que estás en dos mundos distintos. En el caso tuyo, podríamos decir que en un tanto por ciento muy elevado te sientes identificado con lo que has leído, ¿no? Sí, ya te digo que para mí lo que es el alma de la novela sigue estando en la película, ¿no? Entonces estoy contento en ese sentido. Está bien, muy bien. Bueno, luego también nos pregunta, dice, ante la posibilidad de que un autor, Leo Masola nos hace otra pregunta, ¿no? Sí. Ante la posibilidad de que un autor publique gratuitamente, como has dicho antes, que tienes colgado de manera concretamente una de tus novelas, eso es, dice que gratuitamente en plataformas como Amazon o Bubok, etcétera, que imprimen en papel bajo demanda, ¿qué ventajas le ves tú al crowdfunding? Esto que, bueno, lo pones ahí en la plataforma, el que te financien algo a través de crowdfunding. Bueno, hoy en día hay tantas opciones para publicar que bueno, cada escritor debe elegir la que más se adecue, ¿no?, a lo que quiere. Entonces, bueno, yo no le veo más ventaja a unos que a otros, porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Todo depende, pues, de lo que el escritor quiera en sí, vaya. Exacto, quiere decir que dentro del abanico de todo lo que está en la oferta que tenemos, cada uno, tú en ese sentido no te cantarías, ¿no? Por uno o por otro. Depende de la situación también, ¿no? Claro, depende de la situación, porque por ejemplo, como él dice, en Amazon, pues simplemente basta con que subas tu novela para que la gente ya la esté comprando, ¿no? En un crowdfunding, tú cuelgas lo que quieres vender y bueno, hay gente que te puede apoyar o no te puede apoyar, puedes conseguir el objetivo y que te den el dinero, o puedes no conseguirlo y que no te den nada, ¿no? Entonces, bueno, yo antes, pues... a lo mejor si tuviera una novela en el cajón me decantaría por publicarla en Amazon directamente o en Lectu o en una plataforma de venta de libros, ¿no? En vez de iniciar un crowdfunding que lo mismo, pues, no sé, te tira 90 días, ¿sabes? Claro, haciendo una campaña y luego puede que no consigas nada, ¿no? Bueno, y a ver, porque claro, este hombre que tenemos aquí hoy que le estamos entrevistando no solamente escribe, quiero decir, él gestiona, él dirige, él forma parte es un hombre emprendedor, es joven, tiene iniciativa, tiene ideas. ¿Qué pasa con esta editorial? Que tiene un nombre, Palabras de Agua. Cuéntanos, porque claro, yo te veo que estás ahí apoyando a los escritores. En las Cuando estabas describiendo creía que hablabas de otra persona. No, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti, joder. Porque, hombre, eres joven, eres emprendedor, tienes ideas, eres yo creo que, bueno, con buena pluma. Y menudo partido. Porque una editorial se gestiona, quiero decir, estás de alguna manera haciendo unas funciones directivas, entre comillas, para llevar a buen término esa editorial que tiene un nombre muy bonito, repito, Palabras de Agua, y además yo creo que apoyas a esos escritores, que yo creo que has hecho con fuerza, que, bueno, te estás llevando a una serie de personas, yo creo que con mucha calidad, y que estás ahí, y bueno, ¿y tú cómo haces eso de las 24 horas? ¿Las estiras? Porque también te duran los niños. ¿Cómo es eso? La verdad es que se nos hacen cortos los días. Bueno, la editorial la fundamos David Prieto, Raúl Lepe y yo. Como sabes, también ahora tenemos a Ana Coto de editora. Y bueno, uno de nuestros principios, como los 4 somos escritores, pues es tratar muy bien a nuestros escritores, ¿no? Hacer todo lo que podamos por ello y sin tener en cuenta a la hora de publicar si la autora es novel o ha publicado 20 novelas, ¿no? Lo único que siempre tenemos en mente es seleccionar lo mejor que nos llegue, y hay veces que lo mejor que nos llega pues es de un autor que no ha publicado nunca y bueno, se arriesga y ya está. Somos escritores, ¿no? Ante todo, y queremos que la gente lea buenas historias, ya sean escritas por nosotros o escritas por otras personas. Y bueno, ahí estamos, llevamos 1 año y medio. Hemos crecido bastante en este tiempo, nos va muy bien, la gente nos conoce, los libreros nos conocen y la verdad que ya tenemos varios libros que han agotado ediciones, no sé, no podemos menos que estar contentos, vaya. Sí, lo sé. Bueno, a ver, sobre la editorial, estilo, dependiendo de lo que os llegue con calidad. ¿Tenéis preferencia por algunos géneros? Porque ahora tenemos que aprovechar, nos están escuchando posiblemente escritores ya que hayan publicado algo
o quizás alguno que se esté pensando, yo tengo aquí un trabajo, ¿qué hago, qué no hago, no? Porque claro, está claro que tus libros los pueden encontrar, no hace falta que lo diga él, en el Corte Inglés, en el Casa del Libro, bueno, con solo decir el nombre salen las obras, es decir, tampoco es mucho problema, ¿no? Pero sí que es verdad que enfocándonos a la editorial, que también es importante para esas personas que empiezan o que han escrito un libro y lo han publicado y están en esa duda de qué hago, qué no hago, pues porque todo ha habido en las experiencias de esas primeras publicaciones, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden dirigirse? A ver, yo creo que sois una editorial diferente, cuidáis al escritor, sois cercanos, pero ¿qué tipo de género? Porque claro, no se puede mandar todo. ¿O cómo No, bueno, ahora mismo tenemos el plazo de recepción cerrado porque se nos juntan muchísimos manuscritos, ¿no? Y como no queremos eternizar la respuesta a los escritores, lo que hacemos es de vez en cuando cerrar el plazo durante un par de meses o 3. Entonces ahora mismo lo tenemos cerrado, pero básicamente aceptamos todo tipo de género, menos poesía y ensayo, que por ahora no publicamos. Publicamos básicamente de todo. De hecho, bueno, en la editorial, si te metes en nuestro catálogo, tenemos publicado de obras infantiles, novela erótica, novela negra, dentro de poco vamos a publicar novela histórica, terror, fantasía, juvenil, de todo. O sea que estamos bastante abiertos a todo tipo de géneros, ¿no? De todo. De todo. ¿Y tratando la poesía? Pues bueno, a ver si crecemos un poquito más y aceptaremos también poesía. Y de hecho ahora mismo ya nos estamos planteando abrir un poco abrirnos al ensayo, ¿no? Y bueno, incluso estamos valorando algún ensayo para publicar en breve. Bueno, yo, perdonar, porque claro, se me ha ido la cosa, yo reconozco que la confianza me he dejado llevar y claro, he hecho poesía por la cuenta que me tiene, ¿no? Pero vamos, que sí que es verdad que también influye, o sea, que también le viene bien a todo el mundo saber, un poco para centrarnos, pues bueno, claro, que estáis creciendo, empezando y creciendo, y que claro, tenéis ahí unas limitaciones que por otro lado es normal, porque lo que queréis es contestar, no aquello de la sensación que se tiene, claro, que bueno. Además que mira, hacemos una cosa que no suelen hacer las editoriales, ¿no? Que las editoriales cuando te rechazan un manuscrito normalmente te ponen un mensaje tipo, ¿no? Diciendo algo así como que su manuscrito no entra dentro de nuestra línea editorial, y nosotros lo que hacemos es mandar un mensaje personalizado, ¿no? Y donde al escritor se le da la importancia, aunque se le vaya a rechazar, se le da la importancia, ¿no?, que merece, y se le dice pues los motivos por los que se ha cancelado, se ha rechazado su manuscrito, ¿no? Y creo que eso es muy importante y por eso también nos toma más tiempo responder, y porque tenemos muchos manuscritos que leer, aunque rechacemos, pues eso, tenemos que leerlo y decirle al escritor dónde puede, como somos escritores, decirle dónde puede mejorar, ¿no? O por qué se le rechaza el manuscrito, que ya simplemente yo creo que merece agradecimiento, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que es un detalle, porque claro, sí que es cierto que no es una editorial al uso. Yo quería remarcar, porque es evidente que Juan de, con sus obras y todo lo que está con la trayectoria, bueno, hay que resaltarlo, tenemos que hablar de ello, pero no quería yo dejar en el tintero el aspecto y esa pequeña parcela como editor y como, bueno, como uno de los integrantes de esa editorial, que es Palabras de Agua, porque me parece que estáis llevando una línea cercana, honesta y sobre todo, bueno, prudente, porque claro, no es aquello de lo que todo, lo acabas de contar, ¿no? Cerráis, intentáis dar salida a lo que hay y le dais un tratamiento personalizado, individualizado, cosa que me parece que es, bueno, pues respetar a la otra persona, ¿no? Además que, aun para darle más, le damos mucho respeto al escritor, pero también al lector, ¿no? Porque le damos un libro que tiene una calidad impresionante en lo que es, por ejemplo, la cuestión del papel, ¿no? Que normalmente las editoriales para abaratar costes pues usan un papel de 80 gramos, nosotros usamos uno de 90. La maquetación la elaboramos muchísimo, las correcciones pues no las tomamos muy en serio porque no nos gustaría que saliera nada nuestro lleno de ratas, entonces a lo mejor hay veces que incluso 4 personas corrigen una novela, o sea que le damos muchísima importancia al lector y al editor, al escritor, ¿no? Y creo que es algo también muy a tener en cuenta y que nos tomamos muy en serio por eso, porque somos escritores y nos hemos sentido en alguna ocasión maltratados, ¿no?, por las editoriales, y no queremos que nuestros escritores, nuestros autores, pues se lleguen a sentir así con nosotros. Bueno, eso quiere decir que tenéis una cierta sensibilidad
Yo no conozco a todos los que integran esta editorial, pero sí que es verdad que habéis hecho una adquisición como Ana Coto, que es una persona entrañable, sensible, maravillosa. Es decir, ha sumado valor a esta editorial. Bueno, lo de guapa, lógico que lo digas tú, ¿no? Pero que ha sumado valor a esa editorial, con lo cual no tengo la menor duda de que realmente la cercanía... Sí. Nos hacía falta, porque como éramos 3 editores, nos hacía falta una visión femenina también, ¿no? Y la verdad es que hemos notado la mejoría desde que ya entró. Ha aportado valor, ha sumado... Sí, ¿no? Muchas veces, bueno, nosotros 3 como hombres opinamos de una manera y ella como mujer de otra, y ella nos da argumentos y nos convence a nosotros. O sea que yo creo que hemos hecho una buena adquisición con Ana. Muy bueno. ¿Cómo podemos contactar con esta editorial? Bueno, ya en Facebook tenemos que pongan Palabras de Agua Editorial y les salimos, o bueno, nos pueden escribir a palabrasdeaguaeditorial@gmail.com y también estamos por ahí, ¿no? Bueno, ya hemos puesto... Miren, se nos va comiendo el horario, ¿eh? Ya, lo que pasa es que yo quería remarcar un tema muy importante, que mientras hemos estado hablando, sí que es verdad que si nos dirigimos al evento, que es un poco la referencia del personaje que hemos tenido hoy, el autor y bueno, la persona en sí, ¿no? Con todo lo que conlleva, ahí vamos a encontrar toda la información que corresponde a él como escritor, como autor, pero también esa página donde nos lleva a esa editorial y por supuesto la página Facebook, y cómo no, deciros que, hombre, con un mensajito privado hacia uno de los integrantes, la verdad es que van a contestar muy rápidamente, y es una forma rápida porque sí que es cierto que ahora con las redes no tenemos distancia, porque aunque una persona por el horario lo deje ahora y nosotros igual estemos durmiendo, al día siguiente nos despertamos y hacemos la contestación, ¿no? Quiere decir que lo ideal es que sepamos que está en Twitter, está en Facebook, porque en Twitter yo no me había facilitado el dato, pero ya le he clicado. Aquí buceamos, bueno, ¿cómo buceamos por las redes? Ya veo, ¿verdad? Claro, porque, bueno, pues, a ver, tú, por ejemplo, el Twitter lo has utilizado como palabras de agua, ¿no? Un poco para... Eso es, para tener ese nombre, dijéramos, reservado más a la editorial, ¿no? Uh-huh. Mientras que en Facebook, pues te vemos con las dos caras, como tú como autor, tú como editor. Bueno, ahí tenemos un camino más amplio. Hay alguna mezcla extraña en el Facebook, ¿no? Entre lo personal y lo profesional. Bueno, bien, no está mal. Y repito, Juan de, tus libros los encontramos, Corte Inglés, dínoslo tú, por favor. Bueno, sí, en teoría en cualquier librería o gran centro, ¿no? En el Corte Inglés, Casa del Libro, Fnac y bueno, si lo pides a librerías no debe de haber ningún problema para que te envíen cualquiera de mis libros, porque tienen distribución nacional, perdón. Eso es. Y yo quisiera tocar un punto, si me permitís, de la editorial, que hombre, tenemos aquí a una persona integrante de la misma, creo que promotor desde los inicios. Sí. En la distribución hemos dicho que cuidáis al escritor, sí, que respondéis en plazo, que si es necesario, bueno, pues hacéis un stop. ¿Cómo está esa distribución de vuestros libros, de sus autores, a lo que es el nivel de España? ¿Cómo cuidáis ese aspecto? La verdad es que lo cuidamos muchísimo desde el principio. Tenemos distribución nacional, o sea que si cualquiera que publique con nosotros puede estar en cualquier punto de España, ¿no? Al principio costó porque claro, tenemos una editorial nueva, nadie ni nosotros, ni las distribuidoras, ni las librerías, ni los lectores, y bueno, al principio pues costó un poco hacerse camino, pero yo creo que eso con los títulos tan buenos que publicamos, con lo que cuidamos los libros, ¿no? Nos fuimos dando un poco a conocer y yo me acuerdo que al principio las distribuidoras nos pedían poquísimos libros, ¿no? Hacíamos tiradas de 500, a veces de más de 500 libros y nos los comíamos con patatas al principio porque eso no había manera de colocarlos, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando con el tiempo, pagamos el pato con los primeros libros, digamos, y ahora, sin embargo, pues hay veces que publicamos 500 libros y a los 2 o 3 días nos están las distribuidoras pidiendo más libros y tenemos que sacar segundas ediciones y estamos contentísimos. Ya te digo que
cualquiera que publique con nosotros ya puede saber que va a tener su libro en toda España, vaya. Muy bien. Bueno, hay una pregunta de Line Sánchez, que es de aquí, cerquita de Cantabria, que dice, se refiere un poco también a lo que es tus inicios, ¿no? Sí. Una vez que has publicado, a cambiar un poco como dicen los toreros, un poquito el tercio. ¿Fue duro el tema de cómo entraste en esa distribución, en esas librerías, o realmente lo tuviste, fue un camino un poquito más llano? ¿A qué se refiere? ¿Que cuando yo publiqué mi primera novela, si fue duro llegar a los sitios? Sí, cuando tú publicaste. Sí. Bueno, pues como publiqué con Dolmen ya tenía amplia distribución en toda España, pero principalmente estaban orientados a las librerías de género, ¿no? Porque ellos vienen del mundo del cómic, llevaban ya 15 años publicando cómics y entonces empezaron a publicar libros poco antes de que yo llegara a la editorial. Sin embargo, pues ya tenían su nombre, tenían su buena distribución. Lo que pasa es eso, que principalmente pues mi libro llegaba a tiendas de cómics, ¿no? Y lo bueno que tuvo es que la novela empezó a sonar fuerte, porque básicamente yo lo agradezco todo a la gente, porque fue del boca a oreja el que se consiguiera que mi novela llegara tan lejos, porque eso la gente lo recomendaba, salían muchísimas reseñas y gracias a eso pues aún mejoró más la distribución de mi novela. También gané el premio Nocte a la mejor novela de terror española con Y pese a todo, y eso ya pues me dio una difusión impresionante. Y ya con el tema de la película no te digo nada, entonces ya sí que llegué a todos sitios y la verdad es que puedo decir que tuve suerte, digamos, con la primera novela porque me ha situado donde estoy ahora mismo, básicamente. Uh-huh. Muy bien. Yo solo no sé si tienes algo más o quiere decir algo. Yo lo que tengo, añadir. Yo lo que tengo son dos publicidades, una en agradecimiento a la fidelidad que tiene nuestro amigo Mazola, que siempre está aquí en el saloncito, y él está colaborando con este encuentro y lo tendríamos que nombrar. Es el primer encuentro de la novela romántica de la ciudad de Alicante, el sábado 20 de diciembre en el Centro Cultural Imaginalia de Avenida Marca número 16, General Marca, en Alicante. Uh-huh. No se olviden, si están en esa zona para el 20 de diciembre, participar de este primer encuentro de la novela romántica. Y la otra, yo prefiero decir las publicidadecitas así en este momento, porque si la decimos al final la escucha menos gente. Porque están todos esperando el cierre de Juan de y lo decimos antes del cierre. Y por otro lado, están todos invitados a la presentación de la novela El destino de Lisa, que tendrá lugar en Madrid el próximo martes, ¿qué es el próximo martes? 18. Porque no me lo han puesto aquí en el papel. Martes 18, sí. Martes 18 en la librería Antonio Machado, en la calle Marqués de Casa Riera, número 2. Y al cual me han enganchado a mí para que hable. Sí, el martes 18, el martes que viene. Y me han enganchado a mí para que ponga la voz. Así que bueno, los que estén ahí me verán en persona. Esos fueron los dos avisitos que tenemos. Si quieren más información, buscan en Facebook y hay eventos para las dos cosas. Así que no hay problema. Y Juan de, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien, la verdad, ha sido un rato bastante entretenido. Nos hemos tirado una hora charlando y una hora de entrevista por una radio es bastante complicado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo no soy muy de hablar, vaya. No, pero a mí me ha encantado. Hemos podido explayarnos y tocar todos los temas que teníamos que tocar. Así que te agradezco haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Y a quiénes tenés que saludar? Bueno, yo a todo el mundo que me escuche. A todo el mundo que lo escuche le manda saludos. Miren, tu cierre. Miren, tiene que dar muchísimas gracias a Juan de, por supuesto, a la persona que tiene al lado, a estos niños que son maravillosos, con unas ganas especiales de conocer al pequeño Nicolás, por poderse haber hecho muy famoso.
A ver. Y por supuesto, Juan de, un besazo. Y a todos los que nos escuchan, que están ahí en el saloncito, pero también a los que van a escuchar luego la entrevista cuando tengan un rato, mañana, pasado, y que yo les invito a que lo hagan porque no tiene desperdicio. Y cómo no, pues a la Universal, porque un día más, todas las semanas, nos da esa oportunidad, ¿no? Con esos espacios tan maravillosos de los lunes, conociendo a los autores, los miércoles estas entrevistas en el saloncito y los viernes entre Café entre Libros. Que bueno, habrá que tocar alguna entrevista desde la Argentina, Juan de, porque la frontera, quiero decir, no debemos tener fronteras y contra más estemos publicitados mejor, ¿no? Pues sí. Y más, claro, está claro, ¿eh? ¿Y qué más puedo decir? Pues que, bueno, Sol, que eres un cielo, que como siempre le pones voz con un tono diferente, con lo cual yo creo que esta mezcla de sonidos en cuanto a las formas de hablar y ese pequeño deje también le da un valor añadido a la entrevista, ¿no? ¿Y qué tenemos el próximo 19 de noviembre? Pues tenemos una pareja de autores, Ferran Cubells y Paco Elipe, de Estartit, Cataluña y Zaragoza, que yo no sé, pero ya nos lo descubrirán, y hasta ahí puedo decir buenas tardes, buenas noches, un abrazo y hasta el próximo miércoles. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Sol? ¿Sol? ¿Se nos ha ido Sol? Sí, no, estaba hablando con el micrófono cerrado. Son esas cosas que pasan. Les decía que me encantan los acentos de todos ustedes y claro, como yo no tengo acento de nada, no resulto atrayente. Claro. Yo hablo normal. Además, lo que hablamos así como yo, lo llaman castellano neutro. Como el mío, si entonces buscan en el mundo de las películas, verán que las traducciones en castellano neutro es este que hablo yo, que no hablo ni de aquí ni de allá, pero hablo de todos lados a la vez. Les quería agradecer a todos por estar en escucha. Me quedo con ese reseteo de la humanidad. Sí, no hace falta, ¿no? Nos hace falta ese reseteo de la humanidad, pero no necesitamos ni un ataque zombie, ni el político maldito, ni el banco estafador, ni nada de eso. El reseteo de la humanidad tiene que estar dentro de nuestro corazón. Pues el reseteo de la humanidad pasa porque nuestro corazón se resetee y no acepte a ese conocido que le pega a la mujer. No acepte a aquel vecino que estafa o tiene una empresa que paga poco dinero a sus empleados. El reseteo de la humanidad pasa por lo que cada uno de nosotros hagamos. Pues en ese pequeño detalle. Pues mucha razón que tiene. De no pagarle una caña a esa persona que no actúa bien. Quizás a mí tampoco me la tengas que pagar, pero si eso hace que cambiemos el mundo, no me la pagues. Estos fueron las entrevistas en el saloncito. Una semana más. 10º programa de la 3ª temporada. Mirá vos, 10º programa quiere decir que ya entramos en el 4º mes, miren. Ya. Gracias. Sí, seguiremos. Hombre, y seguiremos. Si nos escuchan, claro. Ya saben, soy Soltame. Estas fueron las entrevistas en el saloncito por la Universal Radio. La producción